Bien, a ver, ante todo, muy buenas noches. A ver, quiero saber si es que se escucha con total normalidad. Al costado tienen el panel de mensajería y yo quisiera saber pues si se escucha bien, si todo está correcto, como para empezar la clase introductoria, más que todo de Power BI y usando pues el lenguaje de programación Python. ¿Qué tal? Muy buenas noches, César. Bien, muy bien. ¿Qué tal, Leonardo, Richard? Nils, tal. A ver, esta es una clase más que todo de bienvenida, digamos así, de vamos a ver la introducción a todo este curso. Vamos a ver cómo lo manejamos durante todo el curso, las herramientas que vamos a emplear, cómo nos vamos a dividir todo esto. Y bueno, a lo que estilo siempre a mis estudiantes, pues, ¿no es cierto? Preguntarles si ya tienen algún conocimiento de Python ya, o de Power BI, para así saber más o menos y ubicarme más que todo para ver unos ciertos temas más a profundidad o darle más hincapié a algunos temas. El día de hoy voy a mostrar un sílabus, los temas que vamos a tratar, ¿ya? Vamos también a emplear diversas herramientas. Ya, si bien es cierto, algunas herramientas no están en el sílabus, pero a lo largo de mi experiencia como profesor, bueno, se me es pertinente eh, emplear estas herramientas, como por ejemplo Git. Para mí Git es esencial en el uso de que al final nosotros tenemos que publicar nuestros proyectos hechos en Power BI y juntamente con el lenguaje de programación Python. Bien, a ver, ya se está uniendo más gente. Ya, así que creo que vamos a empezar. Buenas noches, Nancy. A ver, sí, creo que se ve mi pantalla. Ya, ya, listo. No hay ningún problema. Bien. Bien, a ver, para empezar, ya, a ver, Ana, según Ana me dice, trabajo con Power BI, pero no tengo experiencia con Python. Ya, está bien. Miren, algunas personas, así tanto como por ejemplo como Ana, como Nancy, algunas van a tener experiencia en unos temas, en otros no. Pero para esto, digamos, para acelerar un poco digamos, el trayecto del curso, porque eh, se van a necesitar ciertas herramientas y, por ejemplo, van a haber estudiantes que, digámoslo así, mientras a medida que voy avanzando el curso instalando programas, me van a decir, bueno, yo no instalé este programa o tuve una dificultad. Para eso, nosotros, bueno, en este caso, en mi curso lo estilo a tener un profesor auxiliar. ¿Y qué hace este profesor auxiliar? Este profesor auxiliar, durante toda la semana, acuérdate que nos encontramos aquí todos los lunes, de 7:30 a 10:30. Durante toda la semana ustedes le pueden consultar al profesor auxiliar y él los puede ayudar conforme a las instalaciones de algunos software que nosotros vamos a utilizar para así no atrasarnos mucho, ¿ya? Bien, si se dan cuenta, bueno, sus compañeros de aquí en el chat, ya algunos tienen experiencia en uno, otras cosas no, y así sucesivamente. La idea es que todos vayamos parejos y al final de cuentas, bueno, yo estilo a todos mis cursos que el principal actor son los mismos estudiantes. Ya no es que me voy a sentar acá y netamente voy a hablar de un tema, en tema, en tema, en tema y listo y se acabó el curso. No, así no son digamos, así no estilo a dictar el curso, sino que
me gusta la participación ya de los estudiantes y obviamente también se evalúa eso, ¿ya? Bien, para eso, a ver, para eso quisiera sus datos, ¿no es cierto? Eso es esencial en todo curso. Bien, aquí he armado un pequeño Excel, así que, bueno, como en todos los cursos que dicto, voy a compartir este Excel por acá, ¿ya? O por el grupo. Y ustedes van a llenar sus datos, ¿ya? Juntamente con su celular y su email. ¿Por qué les pido estos datos? El email lo vamos a utilizar más adelante porque vamos a utilizar una herramienta de Jeep, ¿ya? Y el celular, obviamente, va a tener una comunicación constante vía WhatsApp, ¿ya? A través de mi persona o el profesor auxiliar. Denme un momento. Voy a actualizar esto, copio el enlace y se lo voy a estar pasando por acá en la mensajería del grupo. Listo, ahí se los acabo de pasar. Vayan llenando los datos, por favor. Ya. También por WhatsApp, vía WhatsApp se lo voy a pasar. Un momentito. Bien, a ver, mientras carga aquí, vamos a ir explicándoles el alcance del curso. Bueno, este es un tema introductorio de 1 hora. La siguiente clase vendría a ser de 2 horas y ya comenzaríamos a partir de la tercera las sesiones correspondientes que son de 3 horas. Ya. Bueno, aquí ya los compañeros están llenando diversos datos. Inclusive vamos a utilizar estos datos a lo largo del curso también para ir viendo el avance de cada alumno, ya que nuestro curso es orientado a los datos y al análisis de los datos. Entonces es pertinente estos datos. El origen de datos, aquí nosotros estamos utilizando lo que es un Excel, una hoja de cálculo, pero hay diversos orígenes de datos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. También por vía WhatsApp, les voy a pasar el Excel y listo. Ya ahí les acabo de pasar. Bien, a ver, vamos a comenzar con lo nuestro. ¿Ya? Y las cosas que vamos a ir viendo y cómo nosotros vamos a trabajar. De a partir de ahora y adelante. Hola Caterina, ¿qué tal? Ahí acabo de enviar el enlace al grupo, ya en WhatsApp, y también lo acabo de enviar en las anteriores conversaciones, a ver, del grupo. Igual lo voy a volver a reenviar acá. Listo, para que vayan ustedes agregándose. Bien, a ver, primero, para empezar, lo que vamos a utilizar básicamente es, uno es una herramienta y la otra es un lenguaje de programación. ¿Ya? Y aquí sí quiero hacer bastante hincapié con esto. ¿Ya? Eh, quiero que me indiquen más o menos si tienen alguna experiencia con Python, eso sí, ¿ya? O un lenguaje de programación cualquiera. Hay cosas básicas que se deben tener, ojo, para un lenguaje de programación. Y lo que les voy a enseñar ahorita, bueno, ahorita no, la siguiente clase son cuestiones básicas de un lenguaje de programación. Esto lo pueden aplicar en cualquier lenguaje de programación, pero nos vamos a orientar a lo que es el uso de Python.
¿ya? Para después, una vez complementado haciendo Python, nosotros utilizamos los scripts que estamos haciendo en Python para reflejarlos en nuestra herramienta de BI, de Business Intelligence. En este caso, que vamos a utilizar es Power View. Ya, ahí se están agregando y listo. Bueno, ya ahí se vayan agregando. Bien, a ver, este es el temario que nosotros vamos a ir manejando durante todo el curso. Ya, como les decía, este es un masterclass, ya es una clase que dura 1 hora, que más o menos vamos a ver el alcance del curso, qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no vamos a ver del curso. Después, la siguiente vendría a ser una introducción, hablar temas básicos de lo que es el lenguaje de programación en sí, Python, las herramientas que vamos a utilizar en este lenguaje de programación y nuestra herramienta principal, que es la que vamos a enfocarnos el curso, que es Power View. ¿Ya? Después vamos a tener 9 sesiones, en las cuales las hemos dividido en estos temas. ¿Ya? La sesión uno básicamente se encarga de lo que vamos a ver en Business Intelligence. Ya vamos a saber a definir qué es entre diferencia entre BI, BA y Big Data, Business Intelligence, Business Analytics, Big Data y Machine Learning. ¿Ya? Después de eso, de la sesión 2, después de la sesión uno, perdón, ya vamos a ver cosas ya de negocios. ¿Ya? Y aquí quiero tener en cuenta que nosotros nos vamos a apoyar en la inteligencia artificial. ¿Ya? En este caso, vamos a utilizar dos herramientas básicas para generar nuestras fuentes de datos. ¿Ya? Una de las herramientas es ChatGPT y otra herramienta es Dixie. Son dos herramientas en la cual nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Para nosotros ir haciendo preguntas y, bueno, generando nuestros orígenes de datos. Porque todo esto son inteligencia artificial, ¿ya? En el cual nosotros podemos proponer un caso específico y, por ejemplo, nosotros generamos aquí orígenes de datos de diversos tipos. En los orígenes de datos, nosotros tenemos ¿ya? Fuentes que vamos a utilizar como por ejemplo fuentes de archivos Excel, ¿ya? Fuentes también de bases de datos. En las bases de datos vamos a trabajar con bases de datos relacionales y no relacionales, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, a ver, una consulta antes de que sigamos y sigamos, y quiero más o menos ubicarme. ¿Tienen conocimientos de bases de datos? Sé que el curso no es de base de datos, pero es importante saber de cómo nosotros vamos a sacar datos. ¿Ya? Por ejemplo, algunas conexiones que tengamos que hacer de MySQL, de Postgres, etcétera, etcétera. Hay que saber ciertas cositas, eso sí. ¿Ya? Al final de cuentas, nosotros tenemos que integrarlas con Power BI. ¿Ya? Es válido lo que dice Ronnie, el antiguo Access al final de cuentas es una fuente de datos. Todo lo que sea fuente de datos, así sea un TXT, es una fuente de datos. La idea es que nosotros utilicemos todas esas fuentes de datos para extraerlas, ¿ya? Cargarlas y darle un tratamiento a todos estos datos. Y para eso está nuestra herramienta famosa de Power BI. Al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer informes sobre esos datos y vamos a utilizar la inteligencia de negocios para dar, por ejemplo, informes de históricos, de datos históricos, que esto obviamente le sirve a la gerencia y la toma de decisiones. Al final de cuentas, eso es lo que nosotros queremos llegar. ¿Ya? Bien, a ver.
¿ya? Bien, para tener datos más exactos, ¿ya? Al costado de aquí del Excel que ustedes están llenando, ¿ya? Y estos datos son importantes para mí durante el curso. ¿Por qué? Porque yo aquí me guío más o menos de qué, hasta dónde voy a llegar en el curso, qué cosas vamos a ver, qué cosas vamos a profundizar y qué cosas no, ¿ya? Aquí al costado me ponen sí o no, poner experiencia en bases de datos. ¿Ya? Y aquí al costado usted me va a poner sí, no, sí, no. ¿Ya? Por ejemplo, Ronnie me puede poner no o sí. ¿Ya? Y para sacar yo una métrica. Aquí con ustedes estoy analizando los datos. ¿Ya? Esta información me va a servir a mí para tomar decisiones durante el curso. Como les repito, bueno, yo estilo el curso a dictarlo así. Ya me gusta a mí la participación activa de los estudiantes porque al final de cuentas nosotros vamos a formar grupos, vamos a publicar nuestros trabajos en un repositorio, que para mí es vital aprender eso, ¿ya? Y al final mostrar productos, porque la idea es eso. La idea del curso, este curso es orientado a que sea productivo. Al final de cuentas, todos estos temas tú los puedes ver por internet y listo. Son totalmente gratis. No hay nada que te restrinja. Pero la idea de este curso es recortar todo ese conocimiento, todo ese vasto conocimiento que se tiene, dárselos a ustedes y obviamente hacer productos, que esa es la idea final del curso. Bien. Bien, mientras sus compañeros sigan llenando, ya, vamos a ver esto. En la sesión 3 aquí sí vamos a orientarnos a un lenguaje de programación Python. A ver, aquí lo que voy a explicarles son cosas básicas de Python, porque obviamente el lenguaje Python es muy amplio, ¿ya? Pero lo vamos a orientar más al uso directamente a lo que es Power BI. Yo soy profesor también de programación y bueno, hay cosas en que sí un alumno a veces se queda, ¿ya? Y por ejemplo, la lógica algorítmica para mí es fundamental en estos casos, ¿ya? Y el tratamiento de datos usando las estructuras de datos. ¿Ya? Saber discernir, oye, ¿para qué voy a utilizar, por ejemplo, una tupla? ¿Para qué voy a utilizar un diccionario? ¿Para qué voy a utilizar esta estructura de datos? Una pila, una cola, saber eso. ¿En qué casos voy a utilizar algo? ¿Ya? Esa es la idea del curso, que ustedes se vayan con esos conocimientos y sepan, ah, ya, mira, esto lo voy a utilizar para algo, lo otro lo voy a utilizar para esto. Y así sucesivamente. Es diferente, por ejemplo, utilizar una pila, es diferente utilizar una cola, es diferente utilizar un diccionario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ver lo que son arreglos, una estructura de datos estática de una estructura de datos dinámica, ver la diferencia de ellos, ¿ya? Y en qué casos tú puedes utilizar. Lo digo esto porque al final de cuentas nuestros scripts que hagamos en Python lo vamos a reflejar en una herramienta de análisis de datos, en este caso de Power BI. Esa es nuestra herramienta. Esta herramienta, al final de cuentas, va a servir para hacer un informe de los datos que nosotros vayamos metiendo, ¿ya? Y los scripts que se van generando para tratar esos datos, al final de cuentas, lo vamos a hacer en Python. Bien, hablaba, por ejemplo, de discernir estructuras de datos, que esto es fundamental digamos, en todos los cursos de programación. Es fundamental esto. Más nosotros que vamos a tratar datos. ¿Ya? Por ejemplo, una estructura de datos estática es aquella estructura de datos que nosotros no sabemos su cantidad, perdón, sabemos la cantidad de datos. Y la de dinámicas, la estructura de datos dinámicas, no sabemos la cantidad de datos. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, si tú vas a hacer un sistema, eh, por ejemplo, de los asientos, se tienen los pasajeros de un ómnibus, tú sí sabes, ¿cierto?
tú sabes cuántos pasajeros van a ir sentados en un determinado ómnibus. Entonces, allí tú sabes la cantidad de elementos que va a tener en este caso ese ómnibus. Por lo tanto, ahí se utiliza, por ejemplo, una estructura de datos estáticas, porque básicamente se sabe la cantidad de elementos. Una dinámica no sabemos la cantidad de elementos. ¿Ya? Por ejemplo, si hacemos un sistema de entradas y salidas, por ejemplo, de un evento, nosotros no sabemos cuántas personas van a entrar y cuántas personas van a salir y así sucesivamente. Bien, aquí en Python nosotros vamos a ver bastantes librerías, ¿ya? Bastantes librerías en las cuales nosotros vamos a tratar todos esos datos, todas esas estructuras de datos que vamos formando, a final de cuentas las vamos a consumir y las vamos a ir viendo en un reporte, en un informe final, ¿ya? Bien, inclusive aquí en la sesión 5 ya vamos a ir viendo gráficos, ¿ya? Diversos gráficos que vamos a ir viendo. Primero los vamos a ir viendo con el lenguaje de programación Python y después los vamos a ir orientándolo a lo que es Power BI. En la sesión 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo ya lo que es, digamos, un tratamiento de los datos, el cual al final de cuentas nos va a servir a nosotros para mostrar informes, ¿ya? Bien, cabe señalar que si nosotros vamos a trabajar con Power BI, vamos a trabajar con la versión ya desktop, o sea, mejor dicho, para crear nosotros nuestros gráficos y también vamos a utilizar lo que es el servicio de Power BI. ¿Y para qué vamos a utilizar el servicio de Power BI? Para exponer nuestros trabajos. Pero antes de todo eso, nosotros tenemos que crear, al final de cuentas, repositorios. Estos son repositorios, por ejemplo, y la gente cuelga aquí sus trabajos, ¿ya? Esto al final de cuentas un estudiante, o sea, nosotros, cada uno de nosotros tiene que tener por lo menos mínimo un repositorio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este señor lo he usado como ejemplo, en el cual ha puesto aquí sus proyectos, ¿ya? Utilizando Power BI, ¿ya? Inclusive aquí están los enlaces con los que se ha trabajado. Tú básicamente le das un clic aquí o le das a la siguiente pestaña, te muestra, mira, aquí lo que se va es al servicio de Power BI y te carga al final de cuentas lo que ha hecho esa persona. Bien, nosotros vamos a llegar a esto, pero antes tenemos que entender el uso de Power BI y obviamente colgar esos proyectos de Power BI los vamos a ir colgando al servicio que ofrece este software. Bien, estos datos que se muestran aquí pueden estar en diferentes orígenes de datos. Y ese es el apartado que nosotros vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? A medida que nosotros vamos avanzando en nuestro lenguaje de programación, en este caso Python, nosotros vamos a ir alimentándolo de diferentes orígenes de datos. ¿Ya? Les decía por qué vamos a utilizar estos dos señores que están acá. ¿Ya? Porque aquí nosotros podemos generar orígenes de datos. Nosotros podríamos decirle, ¿sabes qué? Créame 1000 registros de alumnos en Excel. Entonces, esa es una fuente de datos. ¿Ya? Aquí nosotros, esto que te manda, por ejemplo, la inteligencia artificial, lo que hace es, básicamente, decirte, ¿sabes qué? Mira, estos campos voy a tener y te estoy generando yo un origen de datos. En este caso vendría a ser un Excel con 1000 alumnos. Esos datos que se van a tener, ¿ya? Ahora, este PROM, está aquí también lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la otra inteligencia artificial, ¿sí? Y aquí nos tienen que crear orígenes de datos. Ahora, si no nos crean estos orígenes de datos, nosotros mismos podemos ir compartiendo diversos orígenes de datos, ¿ya?
Esa es la idea del curso. Aquí, por ejemplo, ya te creo ya un XLS. Tú lo descargas aquí, simplemente lo tienes acá y listo. Así ya nosotros obtenemos este origen de datos. Miren, aquí te ha creado básicamente alumnos ficticios, ya con correos electrónicos y teléfonos. Ya, estos datos nos van a servir a nosotros para irlos tratando. ¿Ya? Bien, así lo podemos dar n formatos. Por ejemplo, ahora pónmelos en formato SBS. SB. Claro, así es, Richard. Tú a la inteligencia artificial lo que le tienes que dar es contexto, ¿ya? Y eso también voy a hacer hincapié en este curso, ¿ya? No es solamente que tú simplemente vas a poner los prompts y nada más, no, sino que le tienes que dar cierto contexto. Por ejemplo, le puedes decir, ¿sabe qué? Alumnos entre, por ejemplo, sus fechas de nacimientos, entre 1900 tanto hasta el 2000 y tanto. Entonces, esos parámetros se les tiene que dar acá. Por ejemplo, aquí es otra fuente de datos, mira, con S, con CSV. Por ejemplo, esta es otra fuente de datos. Inclusive le puedes poner, genérame esta tabla en MySQL, con los mismos registros de datos. Bien, aquí lo que hace la inteligencia artificial también es generarte, obviamente, ya, estos archivos. Aquí vamos a utilizar Dixit. Aquí inclusive, ya, Dixit también te ha generado, inclusive te ha generado código Python que nosotros podemos probar esos archivos, ya, etcétera, etcétera. La cuestión está en que estas dos herramientas vamos a ir utilizando poco a poco. ¿Qué más herramientas vamos a ver durante todo nuestro curso? Una vez que nosotros vamos a ir generando ya estos orígenes de datos, lo que vamos a utilizar son herramientas ya de tratado de bases de datos. Una es, por ejemplo, bases de datos relacionales. ¿Ya? Uno de ellos vamos a utilizar lo que es, por ejemplo, MySQL. En este caso vamos a ver esto, MySQL Workbench. Ya vamos a crear un servidor local, en el cual esos datos que nos generen a nosotros la inteligencia artificial los vamos a volcar acá, ¿ya? Y de aquí nosotros vamos a pasarnos a nuestra herramienta Power BI, ¿ya? Pero antes de pasar a la herramienta Power BI, estos datos los tenemos nosotros que tratar con un lenguaje de programación. ¿Y qué lenguaje de programación vamos a tratarlo? Con el lenguaje de programación Python. ¿Ya? Igualito acá. A ver, estamos en el... ¿Ya? Lo mismo, le voy a hacer la misma interrogante, si tienen alguna experiencia con Python o no. Por favor, pónganlo aquí, también para saber y sacar una métrica de ello. Ya, esto va a determinar, por ejemplo, si tengo que ahondar en ciertos temas, porque las estructuras, por ejemplo, de datos tratadas en Python tienen que saberlo de forma básica. Bien, a ver, mientras sigan llenando los datos que son necesarios para mí, ¿ya? Y tomar una decisión en base a esto al curso, vamos a ir viendo más cositas.
Estas son bases de datos relacionales, por ejemplo. Nosotros vamos a crear un servidor en el cual vamos a tener diversas bases de datos. ¿Ya? Se van a generar tablas. Nosotros vamos a ir generando todos estos datos, obviamente de forma ficticia. ¿Ya? En el cual nosotros vamos a ir haciendo sentencias de SQL a grandes rasgos. ¿Ya? Pero muy poco lo vamos a ver. La idea es simplemente que ustedes esto lo vean como un origen de datos. Ya, no solamente origen de datos son en base de datos, sino también pueden venir en diversas fuentes. Por ejemplo, son datos que a mí me sirven. Bien. Después, ¿qué vamos a ver? A ver, vamos a seguir viendo cosas como un entorno de desarrollo. ¿Ya? El entorno de desarrollo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Es este, Visual Studio Code. ¿Ya? Este entorno de desarrollo es un poco más profesional. Les vamos a ir agregando ciertos plugins que vamos a ir viendo. La idea es que nosotros hagamos scripts en Python, ¿ya? En el cual nosotros podemos visualizar primero algunas cositas, por ejemplo, algunas interfaces gráficas. ¿Ya? Vamos a explicarle, eso es en la clase introductoria. ¿Ya? En la clase introductoria tenemos que especificarles cómo nosotros vamos a instalar Python. Si se dan cuenta, estos gráficos que se han generado, ¿ya? Han sido en base a código Python. No hemos utilizado por ahora Power BI, ¿ya? Y esto es esencial que aprendan. Por ejemplo, las estructuras de datos, ¿ya? Estos diccionarios que se utilizan para ir agregando datos. Y estos datos, al final de cuentas, los vamos a jalar de cualquier origen de datos. Puede ser un Excel, puede ser una base de datos, puede ser una base de datos relacional, no relacional, puede ser de un archivo TXT, etcétera, etcétera. Ya, para eso, obviamente, nos vamos a apoyar de la inteligencia artificial para que nos generen esas fuentes de datos. Pedía sus datos, ¿por qué pedía sus datos? Ya, pedía sus datos porque nosotros a la par, tenemos que trabajar con un repositorio. ¿Ya? En este caso, el repositorio que vamos a utilizar es GitHub. ¿Ya? ¿Cuál es el requisito? Que tengan una cuenta Gmail. Ese es el único requisito que se tiene. ¿Ya? Van a haber, obviamente, algunos estudiantes que no puedan instalar algún tipo de programa. Para eso está lo que es el profesor auxiliar. El profesor auxiliar lo va a salvar de eso. ¿Ya? Durante toda la semana, ustedes van a comunicar en el grupo, ¿sabes qué? No pude instalar esto, no pude hacer esto y listo. O si no, hablan por interno, ¿ya? Y se les da una solución. Pero aquí la comunicación es muy importante, ¿ya? Otra cosa también, la participación yo la tengo bastante en cuenta, pero si hay algún alumno que no pueda asistir por X motivos, por ejemplo, que trabaja, etcétera, etcétera, también por favor comunican. Al final de cuentas, sus trabajos y todo será reflejado en lo que es un repositorio, ¿ya? Yo les mostraba esto. Esto es un repositorio de un señor X. Este señor X que está aquí ha colgado sus proyectos. Y al final de cuentas, esto nosotros es nuestro resultado final que vamos a tener. Vamos a utilizar la herramienta de Power BI, ¿ya? En desktop y vamos a utilizar el servicio de Power BI para colgar nuestros informes, ¿ya? Esta herramienta es de Microsoft, es totalmente gratuita, ¿ya? Igual en la clase que viene se les va a ir enseñando prácticamente la instalación de todos estos programas que les estoy mencionando, ¿ya? Y aquí sí voy a hacer una pausa en nuestro temario, que les estoy mostrando, ese temario. Voy a hacer una pausa, aquí no vamos a hacer
antes, en la sesión 1, en la primera sesión, voy a hacer una pausa, para nosotros, para enseñarles el uso de lo que es Jig y GitHub. Si bien es cierto, esto está muy ligado a lo que es desarrollo de software, pero pienso que es fundamental para nosotros. Y más aún cuando nosotros podemos trabajar en equipo. Vamos a colaborar, por ejemplo, si yo hago un proyecto, una persona puede darle mejoras a ese proyecto, ¿ya? Y para mí me va a servir bastante en caso de que ustedes cuelguen sus tareas y aquí pues obviamente se hace visible todo ello. Les pedía básicamente el correo electrónico, ¿ya? El email, ¿ya? Todas esas personas y las personas que faltan, ¿ya? Y si no tienen, créense por favor un Gmail, ¿ya? Eso sí, como primera tarea, créense un Gmail en el cual vamos ese Gmail a utilizarlo bastante. Yo estos datos que están aquí me van a servir para, obviamente, crear repositorios, ¿ya? Y esos repositorios, al final de cuentas, yo voy a compartir, ahí van a colgar sus tareas, voy a colgar yo mis proyectos que haga de Power BI, ustedes lo puedan visualizar. Después lo vamos a agregar a los servicios, ¿ya? Dice Wilmer, a ver, debemos crear una cuenta de GitHub. Si es que ya quisieran ir avanzando, sí, pueden ir creando una cuenta en GitHub, pero igualito en la clase que viene, la clase introductoria, ya, allí básicamente vamos a instalar todo y preparar todo el ambiente que nosotros vamos a utilizar. Si te das cuenta, son regularcito de cosas que vamos a ir viendo, pero son esenciales, ¿ya? Lo que sí, si alguna persona no tuviera un correo electrónico, por favor, créense un correo electrónico. Bien, la deficiencia que veo yo aquí es, por ejemplo, que si no se tiene conocimientos en Python, vamos nosotros a enfocarnos en eso, ¿ya? Vamos a ir utilizando estas librerías y explicarles para qué sirven estas librerías y cuándo utilizarlas, ¿ya? Esto sí es esencial. Vamos a ir viendo cositas de regresión lineal, etcétera, etcétera. Inclusive nosotros, a ver, vamos a correr este script. Estos scripts los voy a ir compartiendo. Estos scripts de Python los vamos a ir compartiendo poco a poco. Estos códigos, al final de cuentas, se van a ir subiendo en un repositorio. Bien, tenemos que hablar también de los servidores locales. Si te das cuenta, aquí se ha creado, aquí está con una IP y aquí está con un puerto. Hay que saber también esas cositas, ¿ya? Como es nuestro servidor, se están publicando aquí básicamente estos scripts que generan estos gráficos en Python. Aquí nos muestran diversos datos. Al final de cuentas, nosotros lo vamos a ir alimentando con los orígenes de datos que vamos a ir adquiriendo. Bien. Les seguía contando aquí del repositorio. A ver, nosotros para lograr subir un proyecto, bajar un proyecto, clonarlo, hacer diversas cosas, nosotros tenemos que saber ciertos comandos, ¿ya? Y para eso nos vamos a apoyar nosotros de algo denominado Git, ¿ya? Tenemos que instalar Git. Una vez instalado Git, nosotros vamos a aprender una serie de comandos en los cuales te voy a enseñar a cómo subir un archivo, cómo bajar un archivo, cómo hacer cambios en un proyecto de su compañero, cómo crear una rama, ¿ya? Para un proyecto y así sucesivamente. Bien, después de eso, nosotros tenemos que tener un correo, digámoslo así, corporativo, ¿ya? Que lo voy a usar de forma general para nosotros colgar nuestros proyectos
en un servidor. ¿Ya? En este caso, este señor, por ejemplo, ha colgado su proyecto en ese servidor, en el servidor de Power BI. Si nosotros le damos clic aquí, abrimos un enlace, nos damos cuenta, esta URL nos proporciona que dice, ¿sabes qué? Mira, estamos utilizando un servicio de Power BI. Que esa es la idea. La idea es que esta herramienta que nos proporciona Microsoft de inteligencia de negocios, al final de cuentas, sea productiva, por ejemplo, a nivel de gerencia, ¿ya? Y que tome bastante relevancia, por ejemplo, en nuestro trabajo. Vamos a aprender a hacer modelos, etcétera, etcétera. Vamos a nosotros tener conocimientos de algunas cositas que vayamos aprendiendo, como por ejemplo los módulos semánticos que vamos a ver en Power BI. Saber lo que es una visualización, saber cómo se genera un modelo, ¿ya? ¿Qué es un ETL? ¿Ya? Básicamente un ETL es extraer datos, ya prácticamente tratarlos y al final de cuentas cargarlos en algo. Que al final eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Las fuentes de datos, estas son fuentes de datos, ya como les seguía repitiendo, son una base de datos, son un TXT, son un Excel, un Velo, tú vas a ver, un Access, hay un montón de fuentes de datos. Estas fuentes de datos lo que hacemos es extraerlos, ¿ya? Lo extraemos, tratamos esos datos con Python y una vez que los tratamos con Python, pues conectamos lo que es Python con nuestra poderosa herramienta Power BI y nosotros publicamos nuestros informes, en este caso, en un servidor. Lo compartimos con N personas para que, obviamente, vean nuestros trabajos. En este caso, si te das cuenta, es público. ¿Ya? Si tú basta que navegues en GitHub, ¿ya? Y encuentras o googlees proyectos con Power BI y al final de cuentas te van a salir N proyectos de Power BI. La idea es que se entiendan cómo se trabaja estos proyectos y cómo tú los puedes compartir. Esto es el producto final que tenemos que nosotros ir viendo. Bien, a ver, orientémonos aquí en nuestro temario. ¿Ya? Esto de dashboard es al final lo que les estaba diciendo, ya. Las visualizaciones, las tablas con informe, las tarjetas, los mapas de calor, los gráficos, etcétera, etcétera. Eso es lo que también vamos a ir viendo. Bien, básicamente eso es. Otra herramienta que vamos a utilizar, ya. Y esta herramienta, bueno, la he utilizado para mis cursos de programación. O igual nosotros vamos a programar en Python. Lo que tenemos que aprender es a programar en Python. Menos cosas básicas, pero tenemos que aprender a programar, sí o sí. ¿Ya? Hay una herramienta, aparte de Visual Studio Code, que se llama Cursor. Y esto lo vamos a ir viendo al finalizar el curso. Esta herramienta es un entorno de desarrollo, al igual que Visual Studio Code, pero la diferencia está en que este entorno de desarrollo utiliza lo que es inteligencia artificial incorporado acá. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos este archivo en Python y nosotros le podemos preguntar aquí a nuestro entorno de desarrollo, ¿sabes qué? Analízame estos datos, este programa, y explícame. Entonces aquí obviamente la inteligencia artificial te ayuda a programar y te explica, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es lo otro? Etcétera, etcétera. Entonces, esta es una herramienta también bastante factible para nuestro curso, ¿ya? Estas librerías, por ejemplo, ¿para qué se utiliza tal librería? Esta, etcétera, etcétera.
Ya, esto lo vamos a utilizar nosotros al final. Nosotros lo vamos a ir apoyando con la inteligencia artificial para nuestro curso. Básicamente, esas son las herramientas que vamos a utilizar durante todo el curso. Para hacer una recapitulación, vamos a utilizar lo que es Jig, vamos a utilizar lo que es GitHub. Obviamente, tenemos que utilizar Power BI, como le cuentas, nuestra principal herramienta. Tenemos que utilizar lo que es un entorno de desarrollo, en este caso Visual Studio Code, ¿ya? Tenemos que instalar el intérprete de Python, las bibliotecas de Python, tenemos que hacer todo ello, ¿ya? Después crear una cuenta GitHub, ¿ya? Cada uno va a tener un repositorio y allí nosotros vamos a ir colgando nuestros avances y los vamos a ir verificando. Otras herramientas que vamos a utilizar es esto, Dixit y ChatGPT. Son para generar estos orígenes de datos que nosotros vamos a ir viendo. Supongamos que nosotros queremos ver, ya, por ejemplo, una lógica de negocio que se encargue, por ejemplo, no sé, de la venta de carros, de la venta de vehículos. Nosotros le damos a la inteligencia artificial esos parámetros y que nos proporcionen esas fuentes de datos. Uno, por ejemplo, puede hacer de un sistema académico, el otro de clínicas y así sucesivamente, ¿ya? A cada uno se le tiene que dar un contexto, ¿ya? Y el tratamiento de datos que se van a tener para que al final de cuentas le pregunten a la inteligencia artificial, ya sea aquí o ya sea acá, cualquiera de las dos, y vamos a ir cogiendo esos datos, ¿ya? Extraerlos, esos datos con nuestra herramienta de Power BI. Profesor, profesor, buenas Bien, hasta noches. aquí alguna interrogante que se tenga. ¿Me Ya, escucha? vamos viendo esto, a ver. Ya. Bueno, creo que todavía faltan algunas personas adecuarse. Profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha? Ya, sí, disculpe, no te estaba escuchando porque estaba con los audífonos. Sí, dígame. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, una consulta, el software que mostró con el código que en Python y usted le decía que le explique, o sea, que venía integrada la inteligencia artificial, Ujú. ¿es un software que se instala de escritorio o lo mostró en línea? No, no, es un software de escritorio. De Ya, es un escritorio. entorno, sí, es un entorno de desarrollo, es gratuito. Ya, todos estos programas que estamos viendo son gratuitos, así que no hay Ok, ningún ¿cuál problema. era el nombre, profe? Ya, el nombre de este último software que vamos a ver es un ID llamado Cursor. Tiene este logotipo. Curso. Ujú. Ok, Ya, gracias. ya, listo. ¿Cómo obtener Power BI? Es bastante sencillo. Póngale nomás descargar, download, Power BI, Power BI. Y listo, lo puedes descargar de aquí, de la forma oficial, o si no, de cualquier enlace de estos. Es como es propietario Microsoft. Ya, lo pueden ir ustedes descargando. Les voy a pasar de todas maneras el enlace de descarga, ya, para que ustedes vayan a ir probando Power BI. Bien, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero si ya quieren adelantarse un poco, ya se le podría proporcionar ello. Todos estos enlaces de descargas, todos estos, al final de cuentas, se les tiene que proporcionar. Esta es una clase introductoria, ya, del alcance de todo el curso, más o menos a lo que queremos llegar, ya. Y obviamente era importante saber esto. Bueno, para mí es importante saber esto, ¿ya? Bien, Python también es lo mismo.
Júntense con internet, por ejemplo, descargar de intérprete de Python. Aquí en Downloads y aquí te reconoce automáticamente, bueno, como mi sistema operativo es Windows, aquí me lo está reconociendo como un punto .exe que nosotros podemos ejecutar. Bien, si tienen otro sistema operativo como Linux o Mac, también lo mismo, se reconoce aquí automáticamente y lo pueden ir haciendo. Aquí les voy a pasar el listado de software que nosotros vamos a ir utilizando, pero básicamente lo esencial es esto, Power BI y el lenguaje de programación Python. La primera clase es que viene, o sea, el próximo lunes. Lo que vamos a hacer es primero la instalación de todo el espacio de trabajo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Después de eso, nosotros tenemos que ir viendo lo que es el lenguaje de programación Python. Y a la par, ¿ya? Tenemos que ir viendo Power BI. Lo vamos a ir viendo de forma paralela. ¿Ya? Acuérdense que primero tienen que crear su cuenta Gmail. Por favor, los que no tienen, créanlo, por favor. ¿Ya? A través de esa cuenta Gmail, ustedes pueden ir creando lo que es un repositorio GitHub. En este caso, las personas que no puedan lograr instalarlo o tengan algún problema, ¿ya? Para no atrasar, digamos así, la clase, ¿ya? Al final de cuentas, toda la clase es grabada, así que no tienen ningún problema. Ya como a medida que yo voy a ir avanzando, durante toda la semana pueden irme preguntando a mí o pueden ir preguntando al profesor auxiliar, ¿sabes qué? Tengo un problema, no se pudo instalar X cosa, ayúdame. De repente tienen un sistema operativo distinto y ya les vamos a ir ayudando. Esa es la ventaja de este curso que nosotros tenemos. No solamente me estoy dedicando al curso en sí a dictarlo, sino que también hay un profesor auxiliar detrás mío que lo va a ayudar en su proceso. Así también la lógica algorítmica, la que siempre primo en los cursos. Básicamente hay que saber algunas cosas básicas, sí o sí no podemos simplemente con mostrar script y ejecutar. Eso lo podemos hacer con la inteligencia artificial, hacer un programa en Python que haga esto, haga lo otro, pero al final de cuentas, si vas a copiar y pegar código y no vas a entender qué es lo que hace ese código, entonces es poco probable que le saques mucho provecho. Porque al final de cuentas te van a ir pidiendo cosas, más cosas y más cosas. Y es donde te vas a ir perdiendo en el camino. La idea es que se entienda y que se tengan las cosas bien claras. La herramienta de Power BI al final de cuentas va a servir para que nosotros veamos todos esos informes. Al final de cuentas lo vas a ver en un producto final, algo gráfico que es que a la gerencia obviamente le gusta eso, pues simplemente le gusta, ¿sabes qué? Algo resumido y nada más. Cómo lo hayas hecho, a mí, digamos, no me importa tanto. Me importan los resultados. Entonces, pero a nosotros sí nos importa el proceso, porque para eso estamos en el curso, para aprender todo ello. ¿Ya? Bien, a ver, después este Excel lo vamos a ir alimentando. Ya, por ejemplo, a finalizar las sesiones, algunas personas que no pudieron instalar N herramientas pueden poner aquí, ¿sabes qué? No pude instalar esto, no pude instalar el otro, para que obviamente el profesor auxiliar o yo al día siguiente o entre la semana vea quiénes son las personas que no pudieron hacer eso y le ayudamos. La idea es que todos vayamos a la par, ¿ya? Bien, otra interrogante que tengan antes de culminar esta introducción a todo el curso, más o menos viendo todo lo que vamos a ir a ver.
todo este curso lo vamos a orientar a lo que es inteligencia de negocios, ¿ya? O sea, mejor dicho, a datos históricos que se van a ir, nosotros los vamos a ir obteniendo. Obviamente lo vamos a ir simulando, ¿ya? Y si alguna persona tuviera datos históricos, por ejemplo, tengan acceso a algunos datos históricos de donde están trabajando, también es buena idea que los compartan, ¿ya? En las empresas que he trabajado también tengo datos históricos muy antiguísimos, así que también nos podemos nosotros apoyarnos con eso. Con respecto a lo que son bases de datos relacionales, ¿ya? Si es necesario descargar esas cosas, sí. Sí es necesario, ¿por qué? Porque el alcance del curso, estoy viendo y que hay personas, básicamente la mitad sí, la mitad no, que tienen alguna experiencia en bases de datos. Por lo tanto, sí es necesario, ¿ya? Que ya vayan a ir descargando algunas cosas. Ahora, con Python podremos generar relaciones entre parámetros para predecir un comportamiento de un equipo o cualquier situación. Sí, para esto está este lenguaje de programación. ¿Ya? Si bien es cierto, aquí este Power BI lo que nos proporciona es la parte visual de todo esto, pero digamos así, el tratamiento de datos y a lo que podemos nosotros llegar a predecir, a ver, etcétera, etcétera, diversas cosas, es el lenguaje de programación Python. Con Python nosotros sí podemos hacer un montón de cosas, ¿ya? Y bien, eso es entre la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytic, que es lo que íbamos a ver acá, pero ya más o menos con la pregunta de Richard nos vamos a ir adelantando. ¿Ya? Business Intelligence son básicamente datos pasados. Nosotros vamos a ir recogiendo históricos y en los históricos, ¿sabes qué? Vamos a ir viendo, mira, en 6 meses atrás a mi empresa le fue bien o mal en ventas. Entonces, esos datos nosotros ya los vemos y tomamos alguna decisión en gerencia. Pero es muy diferente a lo que es Business Analytics. Business Analytics lo que hace, ¿sabes qué? En vez de recogerse aparte de históricos, también toma decisiones para el futuro. Por ejemplo, puede predecir, digamos, ¿sabes qué? Mira, en tantos meses, por todos los datos que tú me has pasado, por ejemplo, las ventas pueden subir o las ventas pueden bajar. Por ejemplo, la producción de mango en los meses de verano hay un montón, puede existir una sobreproducción, por lo tanto, toma tus medidas. Eso es lo que pueden hacer, por ejemplo, en Business Analytics, que es diferente a Business Intelligence. La Business Intelligence son sobre datos pasados. Y lo otro puede predecir, digámoslo así, por datos puede producir el futuro. Y Big Data son grandes volúmenes de datos, ¿ya? Y aquí vamos a ver a grandes rasgos. ¿Por qué digo grandes rasgos? Porque nuestro tema central no es base de datos, sino que a grandes rasgos vamos a ir viendo lo que son bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Dentro de las bases relacionales, de las bases de datos relacionales tenemos a lo que decía César, si vamos a instalar MySQL o no. Sí, vamos a ir instalando esas cosas. Esas bases de datos nosotros las vamos a ir generando con la inteligencia artificial, vamos a proporcionar los scripts ejecutándolos en esas herramientas de base de datos relacionales y a final de cuentas nosotros vamos a ir jalando los datos con nuestra herramienta de Power BI. Bien, ¿alguna otra interrogante antes de que demos culminado digamos, esta sesión introductoria pequeña, ya para la siguiente ya centrarnos básicamente en todas las instalaciones que tenemos que hacer?
bueno, todas las clases son grabadas a medida que se van publicando, le voy a ir pasando, en el grupo le voy a ir pasando las clases que se están llevando a cabo ahí. Bien, creo que hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Era simplemente una introducción. Que vamos a ver, ya les mostré hasta dónde vamos a llegar. Y listo, nos vemos el día lunes, ¿ya? Ya como más o menos saben lo que se van a ir instalando, ya vayan investigando un poco, ¿ya? Y vayan viendo esas cositas. Listo, chicos, nos vemos hasta el día lunes. Que tengan muy buenas noches. Un abrazo. Gracias. Ya. Gracias, profesor. Gracias a Hasta luego, ustedes. profesor. Hasta luego.